¿Cómo están ustedes? En este momento estamos iniciando la grabación de esta segunda parte y estamos hablando de distalización. Es un placer nuevamente estar con ustedes, disfrutando ya la cercanía de la primavera y con unos calores de aquellos. Iniciamos el día de hoy entonces con lo que estamos preparados para con ustedes. Les agradecemos mucho las preguntas que nos han hecho hacer llegar a través de la maestra Dianita, y en este caso vamos a iniciar con un recuento de lo rápidamente de lo que vimos la vez anterior. Recordemos que la distalización molar, sus objetivos son recuperación y obtención de espacio. Esto lo realizamos también como una alternativa de tratamiento conservador no invasivo o lo menos invasivo posible, comparando con las situaciones de extracciones de dientes y obtener o recuperar la relación molar clase 1. Estos son los objetivos que normalmente nosotros nos ponemos para poder alcanzar eh, esa falta de espacio que nosotros podemos tener dentro de los tratamientos. Y hablábamos también sobre las indicaciones en este tipo de distalización, ya sea de un diente o de segmentos de dientes o de la arcada lateral, tanto derecha como izquierda. Y decíamos que dentro de las indicaciones, normalmente nuestros pacientes con este tipo de alternativas que vamos a utilizar serán pacientes normofaciales o braquifaciales. Tenemos que podemos obtener clase 1 biprotusivo dento alveolar moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Pues que nosotros no tengamos mucho la necesidad de un espacio amplio para poder eliminar esa biprotrusión dento alveolar. Clase 2 y clase 3 moderadas, no indicadas para extracciones. Es la misma situación que la anterior que estábamos platicando sobre la biprotrusión. La corrección temprana creemos nosotros que no nada más en la distalización molar, sino en la cuestión de ortodoncia interceptiva. Podemos nosotros tener muy buenos resultados entre más temprano podamos nosotros empezar un tratamiento, en este caso de corrección temprana de clases 2 o clases 3. Aparte tenemos la situación de que los segundos molares, tanto superiores o inferiores, me refiero a los que estén relacionados a dientes que nosotros vamos a distalar, estén en buena relación. Tenemos la necesidad de lograr buena relación de sobremordida horizontal y vertical, y es por eso que dentro del aspecto de diagnóstico es básico las relaciones que tenemos nosotros, intraarcadas e interarcadas. Y por último, recuperar la pérdida del espacio posterior. En este caso, estaremos recordando que comentábamos que es muy común que nosotros tengamos pérdida de la longitud del arco debido en denticiones tempranas, pérdida por caries proximales o pérdidas prematuras, ausencia de dientes. Es por eso que nosotros insistimos, entre más temprano podamos nosotros atender la problemática que se está presentando en nuestros pacientes, podremos esperar mejores resultados del tratamiento de los mismos. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con la continuación, perdón, de este tema, distalización molar, pero ahora con las situaciones de contraindicaciones. Nuestra primera contraindicación que podemos estar estableciendo será el hecho de que nuestros pacientes que querramos atender presenten un tercio inferior
facial aumentado. Esto nosotros es importante el determinarlo desde el punto de vista de un análisis y diagnóstico cefalométrico en pacientes con crecimiento, porque de esta manera podremos nosotros evitar el que tengamos nosotros un incremento del aumento del tercio inferior si es que nosotros no controlamos de una manera adecuada la distalización de los segmentos posteriores. En este caso, estamos viendo a nuestro pacientito, determinamos las relaciones de la carita, de la cara superior y la cara inferior, y en este caso en particular tenemos un incremento del tercio, en este caso de la mitad inferior facial, que en el momento ya del tratamiento iniciado y reiniciado, porque este paciente tuvo necesidad de que partiera fuera por una temporada un poco larga y regresó y continuamos con un tratamiento. Ese es uno de los problemas que también nosotros debemos de estar controlando para evitar una respuesta no adecuada de los tratamientos. En este caso, al tener nosotros desde un principio un aumento del tercio inferior, observamos que ya en el transcurso del tratamiento teníamos un incremento todavía del tercio, perdón, en este caso de la mitad inferior. Por eso mismo es importante el que nosotros tengamos la obligación en el diagnóstico, determinarlo de una manera adecuada y evitar entonces que tengamos respuestas que ni al paciente ni a nosotros nos puedan adecuar en una manera determinada. Y si nosotros tomamos en cuenta el punto nación en tejidos blandos como una base para determinar las relaciones, estamos observando que hubo sí un crecimiento tanto de la mitad superior como de la mitad inferior facial, pero en este caso estos incrementos fue ligeramente mayor en el tercio inferior que en el tercio, perdón, en la mitad inferior que en la mitad superior facial. Muy bien. Insistimos la importancia del diagnóstico, determinar el diagnóstico en nuestros pacientes desde el punto de vista en nuestros pacientes, sobre todo en crecimiento, para evitar no hacer movimientos en que podamos nosotros aumentar ese incremento de crecimiento, ya sea en el aspecto vertical principalmente, ya sea clases 2 o clases 3. Otra contraindicación en la distalización molar será la mordida abierta esqueletal. En la actualidad estaremos observando posteriormente la posibilidad que tenemos nosotros de nuevas alternativas mecánicas que podemos nosotros estar utilizando para contrarrestar este movimiento distal, y que en lugar de que tengamos nosotros exclusivamente un movimiento distal y sobre todo de intrusión, normalmente tenemos nosotros distalización del segmento posterior, pero en muchas ocasiones presentamos extrusión de nuestros segmentos y esta es la causa por la cual estas contraindicaciones se están presentando. Por eso mismo, en este caso también la mordida abierta esqueletal es un factor importante en determinar en nuestro diagnóstico, y esta mordida abierta esqueletal, como nosotros sabemos, puede ser relacionada por una inclinación de nuestro maxilar superior o hacia la parte superior y anterior, o una inclinación hacia la parte inferior con un sentido horario de nuestra mandíbula. En este caso en particular, también nosotros desde el punto de vista morfológico
debemos de estar siempre atentos para observar cuáles son las características morfológicas de cada uno de nuestros maxilares. Cuando tenemos nuestro plano palatal inclinado hacia la parte superior, entonces todo lo estamos nosotros observando, lo que tenemos nosotros será una mordida abierta y aquí estaremos nosotros considerando que será la parte superior la afectada. Y en la parte inferior, en este caso en particular, tenemos características morfológicas que nos están orientando no a una mordida abierta esqueletal mandibular, debido, insistimos, a esas características que estamos comentando. Y es importante el que nosotros determinemos también desde el punto de vista de la revisión y análisis extraoral a nuestros pacientes y sus características intraorales. De esta manera, si nosotros diagnosticamos a nuestros pacientes con estas características, la atención ya sabremos hacia dónde va dirigida. Primeramente, necesitamos un buen diagnóstico para determinar un plan de tratamiento. Entre el diagnóstico y el plan de tratamiento, debemos nosotros de incluir necesariamente el análisis exacto de cada uno de los auxiliares del diagnóstico para determinar, insistimos, un buen plan de tratamiento. Ahora bien, también se puede presentar mordida abierta combinada o mordida abierta mandibular. Desde el punto de vista de mordida abierta combinada o mandibular, también morfológicamente debemos nosotros de tomar en cuenta nuestras características. En este caso es una relación de un plano palatal también inclinado hacia la parte superior y anterior, en donde si nosotros comparáramos la posición de la radiografía anterior a esta, a la actual, estaremos viendo que no es tan inclinado nuestro plano palatal. Sin embargo, tenemos ligera inclinación y en particular tenemos ahora que nuestra mandíbula morfológicamente nos está dando características de que tiene un crecimiento vertical a favor de las manecillas del reloj, por lo que en este caso la atención la debemos de tener tanto en el maxilar superior como en nuestra mandíbula. Si nosotros no tomamos en cuenta estas características y no tomamos en cuenta el tipo de alternativa mecánica que vamos a utilizar, es muy probable que nosotros incrementemos esas relaciones de mordidas abiertas esqueletales, que normalmente están acompañadas también con unas relaciones de alveolares y dentales de mordidas abiertas. Morfológicamente, entonces, observamos que el espacio que tenemos en el borde inferior mandibular, después de lo que sería el gonión, el espacio antegonial, tenemos nosotros un aumento de esta curvatura, que eso nos está indicando una dirección de crecimiento hacia abajo y hacia atrás de nuestra mandíbula, y es por eso que nosotros debemos determinar exactamente qué es la alternativa mecánica o cuál es la alternativa mecánica que puede ser mejor aceptada para nuestros pacientes, y de esta manera la atención será la adecuada, ¿verdad? Muy bien. Otra contraindicación será una biprotrusión esqueletal dentoalveolar excesiva. Si nosotros queremos obtener el espacio suficiente con la distalización de nuestros segmentos posteriores para poder obtener una retracción anterior de nuestros dientes, de nuestros segmentos anteriores, debemos de
conocer exactamente las características, tanto esqueletales como dentoalveolares de nuestros pacientes. Si nuestras bases apicales del paciente mismo están adelantadas, o sea, que tenemos un agrandamiento, hiperplasia, ya sea maxilar o mandibular, esto va a provocar que nosotros, al llevar hacia distal nuestros segmentos posteriores, no logremos nosotros en nuestros tratamientos poder evitar que estos dientes continúen en estas posiciones. Es importante entonces el analizar realmente las posiciones dentro del espacio y sus características dentro de lo que sería la cara de nuestros segmentos maxilares. Aquí lo que lograríamos nosotros, podremos nosotros distalar, pero no cambiar en mucho lo que sería nuestros perfiles de tejidos blandos debido a que las bases apicales se encuentran adelantadas, ¿verdad? Tenemos nuestras características esqueletales. Es importante que si yo tengo una biprotrusión esqueletal o dentoalveolar excesiva, no lograremos nosotros alcanzar los objetivos que normalmente los pacientes nos los piden. Lo que nos piden normalmente los pacientes con estas características es que nosotros podamos corregir lo más que podamos, válgame la redundancia, la biprotrusión dentoalveolar de nuestros pacientes. La biproquelia también es importante para nuestros pacientes porque es lo que se nota diariamente frente al espejo. Sin embargo, si nosotros no tomamos en cuenta lo que podemos nosotros obtener en la distalización de nuestros segmentos posteriores y lo analizamos dentro de lo que sería las malas relaciones sagitales dentoalveolares anteriores, entonces no lograremos en mucho la retracción del segmento anterior y de esa manera no estaremos nosotros alcanzando los objetivos que nosotros nos hemos enmarcado desde un principio del tratamiento, desde el momento del diagnóstico. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta desde el punto de vista diagnóstico los aspectos esqueletales y dentoalveolares. Ahora bien, otro concepto que debemos nosotros de estar contemplando es la sobremordida horizontal aumentada. Esta sobremordida horizontal aumentada, volvemos a insistir, ¿qué tanto nosotros podemos eliminar esta sobremordida aumentada? Y calculando esas relaciones, entonces nosotros debemos de saber cuánto espacio podemos distalizar en nuestros segmentos. Normalmente, en lo particular, aunque la literatura se está marcando en muchas ocasiones posibilidad de distalización de 5 o 7 milímetros, yo soy un poco más reservado o más cauteloso en ese aspecto y estoy considerando una distalización promedio de 5 milímetros, que es una cantidad importante para poder tomar en cuenta y de esa manera estar contemplando las relaciones que pueda yo mejorar en los segmentos anteriores. Esos 5 o 6 milímetros que yo estoy considerando, no debo tampoco de estar analizando de que los voy a mantener completamente. Debemos de recordar que la dinámica mandibular que tenemos nosotros siempre va a ir hacia la parte anterior debido a las relaciones que tenemos de nuestras articulaciones temporomandibulares que se encuentran en la parte posterior. Por eso es que la dentición migra hacia la parte anterior. De ahí que nosotros no es que este resultado sea inmediato,
pero normalmente se va a estar aplicando esto durante toda la vida. Si nosotros no tenemos la compensación del desgaste proximal fisiológico de nuestros pacientes, entonces todo se va a ir dirigiendo nuevamente hacia la parte anterior y ya sea que se protruya nuevamente este segmento anterior o que empiece un apiñamiento dentario. Si yo no puedo conseguir por medio de la distalización obtener una buena relación sobre mordida horizontal, aquí lo importante es también desde el punto de vista funcional a que yo pueda dejar buenas relaciones desde el punto de vista de la dinámica mandibular y su guía anterior. Es por eso de que en la actualidad también, insisto, no únicamente debemos nosotros de estar buscando el objetivo ideal desde el punto de vista técnico, ortodóntico. También es importante el que tomemos en cuenta el por qué nuestros pacientes nos hacen el favor de visitarnos, de que tengamos nosotros la oportunidad de atenderlos. Si nosotros no tomamos en cuenta cuáles son las necesidades de nuestros pacientes y las podemos combinar con con lo que nosotros obtuvimos en el análisis de nuestros auxiliares del diagnóstico, no vamos a lograr entonces el poder contemplar un buen tratamiento. Decíamos, otra contraindicación en nuestros pacientes será los pacientitos con clase 2 con maxilar normal e hipoplasia mandibular. Esto quiere decir que nosotros no vamos a mejorar tampoco desde el punto de vista de relaciones estéticas y de balance facial en nuestros pacientes debido a que se presenta una hipoplasia mandibular. Si nosotros únicamente estamos tratando de eliminar la sobremordida horizontal sin tomar en cuenta este tipo de alteraciones esqueletales, entonces estaremos probablemente corrigiendo esa sobremordida horizontal y probablemente estemos corrigiendo la clase 2 molar, pero no vamos a corregir desde el punto de vista de posiciones maxilomandibulares los aspectos de balance facial que va a presentar nuestros pacientes. Por eso mismo, si nosotros vamos a empezar a atender, porque recordemos que la distalización molar, doctoras, doctores, normalmente la ubicamos como un tratamiento adecuado a los pacientitos de clases 2. Sin embargo, yo considero que con lo que estamos nosotros contemplando y comentando con ustedes, no únicamente los pacientes clases 2, desde el punto de vista de Angle, la maloclusión de Angle, podemos nosotros estar atendiendo, sino vimos hace un momento como una contraindicación, una clase 2 o clase 3 severas, sí, pero en las indicaciones también podemos nosotros tener una relación clase 2 o clase 3 ligeras que podemos nosotros no únicamente estar haciendo un tratamiento camuflajeado, si nosotros podemos diagnosticar bien y determinar bien qué características de crecimiento presentan nuestros pacientes que estén en crecimiento, válgame la redundancia, tendremos nosotros la oportunidad de poder obtener mejores resultados. Y decíamos hace un momento, si yo estoy pensando exclusivamente en corregir la sobremordida horizontal que se presenta o la relación clase 2 molar que se presenta en nuestros pacientitos, es muy probable que sí lo podamos nosotros obtener desde el punto de vista morfológico y dental, más no desde el punto de vista de balance facial en nuestros pacientes. Los segundos molares
es importante que nosotros tengamos en cuenta las relaciones que guardan los segundos molares, ya sean superiores o inferiores, en el momento de que estemos nosotros diagnosticando y estableciendo el plan de tratamiento. Si yo tengo segundos molares y mis superiores en mordida cruzada, si yo quiero distalar segmentos posteriores, primeramente debo de, como sabemos nosotros, de eliminar nuestros problemas transversales. Después de haber eliminado la mordida cruzada de los segundos molares, si es posible, entonces podemos nosotros estar realizando la distalización de los segmentos posteriores en el superior, y en el inferior puede ser al revés. En lugar de tener los segundos molares hacia vestibular, podamos nosotros tener los segundos molares inferiores hacia lingual. El consejo en esto en particular será el hecho de que primeramente tengamos nosotros la posibilidad de relacionar lo mejor posible nuestros segundos molares con sus antagonistas y continuar una arcada que podamos nosotros modificar hacia la parte distal en el tratamiento de nuestras maloclusiones. Es el ejemplo que tenemos nosotros. Primeramente debemos nosotros, insisto, de atacar el problema transversal y posteriormente estar nosotros realizando los movimientos adecuados para poder llevar, ya sea diente por diente o en bloque, nuestros segmentos posteriores. Y un apiñamiento excesivo. O sea, si yo, por medio de estas situaciones de conocimiento de que puedo yo realizar distalización de nuestros segmentos posteriores, sobre todo en la actualidad con los mecanismos que tenemos ahora para poder hacer este tipo de tratamientos, tampoco podemos nosotros, insisto, obtener todo el espacio que quisiéramos nosotros. De ahí la necesidad de estar contemplando si realmente la distalización de nuestros segmentos posteriores van a poder tener el logro de obtener el espacio suficiente para poder corregir los segmentos anteriores a estos segmentos posteriores que estamos nosotros tratando. A recordar que tenemos otras alternativas de tratamiento, doctoras, doctores. No únicamente es el hecho de estar pensando en la distalización molar como un tratamiento único para obtener los espacios requeridos. Por último, mucho cuidado debemos nosotros tener. No quiero decir que sería una contraindicación, insisto, únicamente tener mucho cuidado en el planteamiento del tratamiento con pacientitos con problemas de desórdenes temporomandibulares, debido a que si nosotros no tenemos un buen control sobre el movimiento vertical de nuestros segmentos posteriores y posterior a esto estar ajustando nuestras relaciones oclusales antagónicas, nuestros segmentos laterales, entonces podremos incrementar la problemática de estos desórdenes temporomandibulares. Es importante el determinar primero qué tipo de desórdenes temporomandibulares podemos estar presentes en nuestros pacientes, la atención, y de esta manera, posterior a la atención de los desórdenes temporomandibulares, estar viendo si dentro de las características que presentan nuestros pacientes podemos nosotros conseguir la obtención de una buena relación de sobremordida horizontal en el segmento anterior, eliminar nuestros contactos prematuros de nuestros dientes posteriores. En general, insisto, un buen diagnóstico de nuestros pacientes, ¿verdad? Estas son las contraindicaciones, pero ahora bien, factores para el éxito de la distalización de nuestros segmentos posteriores. Y los considero que
estos factores para determinar y tener un mejor plan de tratamiento, debemos nosotros de conceptuarlos. Conceptos biofísicos, el tipo de movimiento que nosotros podemos o requerimos en nuestros pacientes y el estadio dental al inicio del tratamiento. Y dentro de los conceptos físicos, biofísicos que debemos de estar recordando siempre con todo tratamiento de ortodoncia, serán cuando querramos nosotros hacer movimientos de dientes, es importante para nosotros el recordar lo que hablábamos en los temas anteriores. El tema anterior precisamente de las pláticas de distalización, hablábamos del control del movimiento dental con ustedes. Es importante el que determinemos nosotros que tengamos el conocimiento nosotros de qué forma yo puedo hacer un movimiento dental, sobre todo en segmentos posteriores. Y para esto necesito recordar lo que todos debemos estar conscientes y siempre estar analizando. No olvidar que nuestros dientes no son cuerpos libres, sino son cuerpos restringidos. Y esto de tener cuerpos restringidos nos obliga a conocer conceptos físicos para poder entonces aplicarlos a el movimiento dentario y este movimiento dentario sea el conveniente para nuestros pacientes. Centro de resistencia, como recordemos, habíamos dicho, el centro de resistencia de un diente que se encuentra implantado dentro de su alveolo, es complicado determinarlo porque no todos los dientes tienen las mismas características morfológicas. Hay dientes unirradiculares, con raíces cortas o regulares o grandes, con formas triangulares o formas ovaladas de nuestras raíces. También tenemos dientes birradiculares o trirradiculares con distintas características de longitud, y es por eso que se complica en este caso el movimiento dental. Por eso mismo es importante tener nosotros conocimiento de los centros de resistencia, y si nosotros recordamos, bueno, las fuerzas, una fuerza, si nosotros podemos aplicarla a un cuerpo libre sobre lo que sería el centro de resistencia, la transmitibilidad de la fuerza, entonces va a provocar un movimiento hacia donde nosotros estamos aplicando la fuerza sobre el objeto libre, más no los dientes que no son objetos libres, ¿verdad? Sino son restringidos. Y si nosotros aplicamos una fuerza fuera de lo que es el centro de resistencia, entonces vamos a obtener un movimiento de rotación, que es el momento de fuerza normalmente que nosotros le llamamos. Ejemplifiquemos en un diente anterior de lo que está provocándose si nosotros aplicamos una fuerza determinada fuera de lo que es el centro de resistencia, que nosotros normalmente tenemos entre lo que, en este caso, los caninos, entre lo que sería el tercio medio y el tercio cervical de la radicular de nuestros dientes. Si nosotros estamos diciendo que aquí se puede encontrar el centro de resistencia y nosotros estamos aplicando la fuerza sobre la corona, entonces el resultado será un movimiento de rotación, y lo que nosotros estamos observando en este caso será esta situación. Tenemos cierta inclinación del eje longitudinal de nuestro canino, y al reiniciar o continuar con la distalización canina, estamos observando la verticalización de nuestros dientes, pero porque el fulcrum, o sea, el centro de resistencia de nuestros dientes, se encuentran en esa zona, fuera del punto de apoyo de las fuerzas que estamos aplicando. Por eso encontramos un movimiento de rotación.
Esos movimientos de rotación se realizan tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores, en cualquier diente. Y recordemos también el otro tipo de movimiento que es en cuerpo que nosotros estamos aplicando. Este movimiento en cuerpo, entonces, ¿cómo es que yo puedo realizar un movimiento en cuerpo en nuestros pacientes? Sabemos todos nosotros que lo debo de colocar el punto de aplicación de la fuerza sobre el centro de resistencia. Esto no es ideal. Ahora bien, si yo quiero mover un molar, el centro de resistencia de mi molar no se encuentra en donde estamos observando el centro, en este caso, tanto del molar como del premolar. Esto es una ejemplificación de un movimiento tanto del primer molar como del premolar, y en donde se encontraría el centro de resistencia de estos dos dientes, que serían aproximadamente en esta área. Si yo quiero únicamente el distalizar el molar, entonces el centro de resistencia normalmente de los primeros molares superiores se encuentra en la furca de nuestras raíces, en donde yo debo de estar analizando las fuerzas para aplicarlas y de esta manera poder nosotros realizar movimiento en cuerpo. Así podemos nosotros determinar el movimiento, la aplicación de una fuerza ideal sería el colocarlo en esta zona. Esto es imposible. Esto solamente lo podemos realizar, como sabemos nosotros, por medio de imágenes en donde estamos nosotros colocando arbitrariamente el tubo sobre lo que sería el centro de resistencia de nuestros dientes, de este caso en particular el primer molar, y podríamos nosotros obtener un movimiento en cuerpo, más lo que nosotros normalmente lo tenemos es el tubo colocado a nivel de la corona, y de esta manera entonces el movimiento que voy a obtener será un movimiento de giro o de rotación, por lo cual yo tengo que estar analizando el centro de resistencia de estos segmentos o de este diente. Es por eso muy importante el estar analizando lo que sería el componente de fuerzas que nosotros estamos aplicando a un diente determinado. Si yo quiero analizar, decíamos hace un momento, la transmitibilidad de las fuerzas. Esta transmitibilidad de las fuerzas nos está indicando que una fuerza puede atravesar un objeto y continuar su dirección de aplicación de la fuerza, pero a ese nivel. Entonces, por eso el concepto de transmitibilidad de las fuerzas en sentido apical, coronoapical, entonces puedo yo de esta manera sí colocar una fuerza que va directamente sobre un punto de la corona de la cara cruzal y poder llevarlo hacia la parte apical. Pero volvemos al mismo problema de hace un momento. Yo no puedo colocar fuerzas directamente, o normalmente no podemos aplicar fuerzas directamente sobre el centro de resistencia, porque recordemos también que no nada más nuestros dientes tienen una sola cara. Nuestros dientes tienen varias caras que debemos estar determinando, y si lo vemos desde el punto de vista de la corona normalmente, dependiendo del diente, puedes tener una forma ovalada, mesiodistalmente o bucolingualmente, puede tener una forma de pala. Son distintas las formas, y por eso mismo el centro de rotación desde el punto de vista vertical está en un punto determinado, el centro de resistencia desde el punto de vista bucolingual se encuentra en un punto determinado, y mesiodistalmente también se encuentra en un punto determinado, porque son entonces elementos irregulares. Eso es lo que complica el movimiento dentario. Y además debemos estar pensando, si yo aplico
o analizo, bueno, voy a aplicar entonces una fuerza más superior para que entonces vaya atraviese normalmente a la altura del centro de resistencia. Esta cuestión debemos de tomar en cuenta que esas fuerzas que estamos aplicando, o esa fuerza que estamos aplicando, está por fuera de lo que es nuevamente nuestra estructura dentaria. Y de ahí la falta de control que nosotros podemos tener. Por eso mismo debemos estar combinando el tipo, el número de fuerzas aplicadas a un solo punto para que yo tenga la resultante, el vector resultante de todas las sumas de las fuerzas y pueda entonces considerar más o menos hacia dónde podríamos nosotros estar dirigiendo a nuestro diente. Por eso mismo, en este caso, si yo coloco una fuerza por vestibular un poco más alto, sí me estoy acercando a lo que sería el centro de resistencia, pero por fuera del mismo. Entonces, no voy a obtener un movimiento en cuerpo natural porque está fuera del centro de resistencia. Podría yo tener un mejor control si yo estoy considerando el punto de apoyo en este caso, el punto de apoyo aplicado, de la fuerza aplicado en nuestro arco accesorio que tenemos en esta zona, el punto de aplicación también de la fuerza más alto, la aplicación de la fuerza sobre el segmento horizontal, y si yo considero estas dos fuerzas, mi vector de fuerza estará pasando aproximadamente a la altura del centro de resistencia del molar. Esto sí estoy considerando desde el punto de vista vestibular, también debo de estar aplicando entonces algo de fuerza hacia el punto de vista bucopalatina para que podamos nosotros obtener otro componente de fuerzas y pueda yo realmente estarme acercando a un movimiento en cuerpo. De ahí la complejidad de los movimientos que tenemos nosotros en ortodoncia. Por eso mismo, recordar, fuerzas activas las que tenemos nosotros y las fuerzas, vamos a obtener una respuesta activa y al tener una fuerza activa, vamos a obtener de inmediato una fuerza reactiva que nos va a estar originando una respuesta reactiva en otra estructura o en la misma estructura dentaria. Por eso mismo es importante que tomemos nosotros los elementos de anclaje. Y estos elementos de anclaje para la distalización del molar o de los molares o de los segmentos posteriores, los podemos nosotros obtener desde el punto de vista de que sea dental, que sea mucodental. En este caso mucodental puede ser un arco de un botón acrílico soportado en la mucosa palatina y un ejemplo será entonces el péndulo y está también soportado dentalmente un anclaje dentoesqueletal que puede ser aplicado sobre los mini tornillos, el anclaje esqueletal que tenemos nosotros en la actualidad, que nos ha ayudado muchísimo. Es importante el que nosotros determinemos si tenemos la posibilidad de colocar este tipo de anclajes o exclusivamente esqueletal. Es importante, insisto, no nada más el colocar este anclaje temporal esqueletal, sino que comprendamos nosotros que es posible también estar realizando ciertos movimientos de distalización sin contar con este tipo de anclaje esqueletal o dentoesqueletal. Recordemos, insisto, esto. Tenemos nuestros primeros molares, segundos molares, tenemos nuestros terceros molares. ¿Cuál es el estadio que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder obtener mejores resultados en la distalización de nuestros segmentos posteriores? Entonces, hay dos conceptos. Se dice
que si nosotros tenemos exclusivamente en una dentición permanente temprana, una dentición mixta tardía, debemos nosotros de tomar en cuenta la posición del primer molar con respecto a la posición de nuestros segundos molares que están en vías de erupción. En este caso, esta radiografía que estamos presentando ya son los segundos molares que se presentan ya presentes en boca, primeros molares y los terceros molares. Ahora bien, si yo todavía, considerando que esta radiografía fuese de un primer molar, en este caso los segundos molares, tomando en cuenta que fueran los primeros molares, ¿a qué altura podríamos nosotros estar teniendo mejores movimientos en nuestros dientes por distalizar? Se dice que si yo tengo en cuenta la posición del germen del segundo molar, puede ser, si yo lo tengo a nivel apical o medio, yo pueda obtener un movimiento ligeramente en forma de péndulo, debido a que tengo un punto de apoyo que me va a provocar que gire mi movimiento, mi diente. Si yo lo tengo más en un segmento más coronal antes de erupcionar en cavidad oral, yo pudiese obtener un mejor resultado. Aquí los investigadores presentan dos conceptos distintos. Unos están de acuerdo en mejor disalar entre más apical sea posible para obtener un mejor movimiento, y el otro grupo será que se tenga en los segundos molares a nivel ya del tercio coronal, perdón, cervical y medio, para poder tener un mejor control del movimiento dentario. En lo particular, si yo quiero obtener un movimiento, sí necesito también ver qué tipo de posición del primer molar se presenta, porque en muchas ocasiones los primeros molares tenemos una relación de clase 2. Tengo yo una pérdida de anclaje y se mesializó el primer molar debido a la pérdida de anclaje, y observo yo la radiografía y voy a ver que el germen del segundo molar se encuentra más distal a las raíces que normalmente se encuentran, y eso es provocado por la pérdida de anclaje. En esos casos, yo entre más temprano pueda obtener la recuperación de esos espacios perdidos, tendremos mejores resultados. Todo esto que hemos estado comentando con ustedes, en lo particular lo quise adaptar de esta forma, doctoras, doctores, comentar con ustedes las posibilidades, los objetivos que nosotros nos marcamos para obtener esa distalización de los segmentos posteriores, dar nuestras indicaciones, nuestras contraindicaciones, y qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para obtener mejores resultados de los movimientos. Yo sé que todos ustedes también han escuchado mucho sobre los tratamientos, pero desde el punto de vista ya clínicos. Por eso mismo, en lo particular, en esa ocasión quise meterme más al aspecto teórico básico para poder nosotros tener mejores resultados en los tratamientos de ortodoncia en el aspecto de la distalización de los segmentos posteriores. Por esto, el día de hoy, les agradezco nuevamente su atención, y en próximas pláticas estaremos presentándoles a ustedes ahora desde el punto de vista clínico todos estos movimientos que estuvimos nosotros comentando. Por el día de hoy, insisto, quiero nuevamente agradecer a todos ustedes, a la Casa Quimpechi y a la maestra Dianita, que nos permiten estar presentes con ustedes desde hace mucho tiempo. Les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo la próxima ocasión. Nuevamente, muchas gracias.